Damas y caballeros, sí, aquí está. Damas y caballeros, chicos y chicas, bienvenidos y bienvenidas a la clase sincrónica de hoy, siendo hoy día las 10:15 de la mañana, iniciando puntualmente la clase, no, mentira, siendo como las 4 de la tarde, iniciando la clase muy, muy tarde. La idea de hoy día es revisar las dudas y consultas que hay acerca del modelo de Scarda-Male-Baraiter, que, como ustedes saben, como ya vieron en la clase asincrónica, es un modelo que busca explicar qué es lo que hace que las personas pasen de escribir de manera novata e ineficiente a una manera más madura y, al mismo tiempo, eficiente y clara en términos comunicacionales. Ya que escribir bien no es solamente redactar bien, porque redactar consiste en llevar la idea que uno tiene al papel. Pero cuando hablamos de la composición escrita, partimos un paso antes. No es solamente tener la idea clara. Uno muchas veces, cuando tiene al frente la hoja en blanco, uno no necesariamente tiene la idea clara. Por ejemplo, ¿ya? Y díganme, si es que ya les puse este ejemplo antes, hacer un brindis. ¿Alguna vez les han pedido intempestivamente hacer un brindis? Ya, por ejemplo, Catalina, tú que estás estudiando psicología y que cachai un poco más del asunto, hazte un brindis por la abuela. ¿Alguna vez les han puesto en esa situación, en ese predicamento? En mi caso me dicen cosas como, ya pues dime qué tengo, no sé, pues me dicen como su característica y yo digo, pero estoy en primer año recién. Sí, y les va a pasar mucho. O sea, no importa que estén en primer año, a ustedes les van a pedir diagnóstico y tratamiento. Ya, pero dime, o sea, ¿y tú, Marión, estás entonces ya, terminaste primer año? No, todavía no estoy terminando. Ya, pero no importa, mira, lo que pasa es que mi hijo tiene 5 años y todavía no habla. ¿Qué es lo que tiene? Ese es el tipo de preguntas que ustedes les van a hacer. Y lo más cómico de todo es que no sé si han visto esos memes en donde aparece el psicólogo estudiando durante toda su carrera para al final decir una única frase, que es depende. Y que lo peor de todo es que es un meme que es relativamente cierto, relativamente aplicable. En psicología, nosotros tenemos mucha certeza respecto de lo grupal, pero muy poca respecto de lo individual, ¿cierto? Sabemos perfectamente que las personas bajo estrés van a reaccionar de cierta manera, grupalmente, pero cómo va a reaccionar cada una de las personas al estrés, depende. Y siempre va a ser depende, todo depende. Entonces, a ustedes el depende no se los van a comprar. Siempre les van a pedir eh, respuestas y afirmaciones concretas, específicas y muy puntuales. Y el tema es que en esto del brindis, que es un ejemplo que a mí me gusta mucho, uno inmediatamente tiene que responder dos preguntas al mismo tiempo. Ya, chuta, mi abuela cumple 90 años, estoy rodeado de mi familia o rodeado de mi familia, y todos me miran con esta cara, esperando que yo diga algo. Y las dos preguntas son, ¿qué digo? ¿Y cómo lo digo? Y a eso nos referimos con la composición escrita. La gran diferencia es que, a menos que firmen el brindis, lo que ustedes digan va a quedar en la memoria de las personas. Pero cuando se trata de la palabra escrita, eso va a quedar ahí con poco menos que plastificado en el tiempo. Entonces, hay mucha responsabilidad de escribir. Se espera que uno escriba bien, y de hecho, si ustedes analizan el discurso hablado y lo comparan con el discurso escrito, el discurso hablado está lleno de errores e inconsistencias que siempre perdonamos. Frases inconclusas, conjugaciones mal hechas, y por otro lado, no hay que preocuparse para nada de la ortografía, un poquito de la pronunciación. Pero en cambio en el discurso escrito hay muchas reglas que cumplir, más que en el discurso hablado, porque es palabra que está hecha para perdurar. Por lo tanto, hay una problemática más exigente, especialmente en el cómo lo digo, especialmente cuando uno tiene que entrar a un terreno formal. En el brindis, ¿qué cosas se pueden decir respecto de la abuela que cumple 90 años? Ya, perfecto. Se puede hablar No de su sé, la pasado. verdad no se me ocurre mucho, pero siento que un brindis podría hacerlo a cualquier persona de cualquier carrera, o sea, me refiero no necesariamente a alguien que estudie psicología igual. Totalmente, absolutamente. Lo del brindis tiene que ver solamente con un, 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 un ejercicio general, no propiamente tal de la psicología, pero después vamos a llegar a la psicología. Claudia dice lo que significa la abuela para la familia. Perfecto, también es contenido aceptable. Los buenos momentos que hemos pasado
con la abuela. Y acá hay una pregunta que es interesante. Valentina dice que siga viva, exacto. Es decir, en el brindis, desear más años también es apropiado. Catalina dijo, podemos hablar de los buenos momentos. En un brindis, ¿se puede hablar de los malos momentos? Ya, Claudia dice, igual se puede hablar de los malos momentos. Y Catalina lo puntualiza diciendo, solo anécdotas. Exacto. Es decir, es permisible, es aceptable hablar de los malos momentos siempre y cuando no tomen protagonismo y no superen a los buenos momentos. Si yo digo, mi abuela me hacía muy buenos queques cuando ella era chico, pero después se puso pesada, yo me acuerdo que le insultó a mi tía, le robó plata a mi mamá, ahí creo que el brindis se fue para otro lado, ya no es un brindis, ya viene a ser una especie de emplazamiento. Así que por lo tanto, ahí uno va seleccionando contenido. Y ese es el primer problema. ¿Qué digo? Que es el espacio problema del contenido. Y luego está el cómo lo digo. ¿Qué quieren lograr ustedes en la audiencia con un brindis? ¿Informarles cómo es la abuela? La abuela hace buenos queques. Y el tío puede decir, no tenía idea que hacía buenos queques. Lo voy a notar, después le voy a ver un queque a mi mamá. No es informar el propósito de un brindis. ¿Cuál es el propósito de un brindis? ¿Cuál es el objetivo de un brindis? Así como decir cosas bonitas, o sea, no 100% que sean bonitas, pero así como que la otra gente diga, oh, sí, la abuela es así, guajaja. Ahí está. Claudia, justamente eso lo último que acabas de decir, guajajajaja. El propósito de un brindis no es exclusivamente hacer reír, pero está bien que un brindis haga reír, ¿cierto? Un brindis tiene que causar algo en la audiencia. No solamente que obtengan información, sino que yo estoy buscando exhortar a las emociones, es decir, llamar a las emociones. Y no al enojo, no a la vergüenza, no a la decepción, sino a la conmoción y a la alegría. Esos son los principales objetivos emocionales de un brindis. Entonces, si yo digo, por ejemplo, brindo por mi abuela porque hace buenos queques. Sí, ya está bien, es una buena parte del brindis, pero si yo digo, mi abuela siempre hizo buenos queques, y cuando yo era chico y iba a su casa, siempre esperaba sentir el sabor y la esponjosidad de ese queque. Y hoy día, a mis hijos, yo les hago el queque exactamente con la receta que hacía mi abuela, y cada vez que ellos sonríen, y cada vez que ellos me piden más, yo siento un orgullo enorme de saber que fue mi abuela la que me transmitió esta receta, y esta receta va a seguir en mi familia por mucho tiempo más. Es es otro el cariz de lo que uno está diciendo. ¿Qué generaría eso que yo estoy diciendo en la abuela? O sea, espero que mínimo orgullo. Yo tengo la capacidad de leer las emociones de otras personas. ¿Cierto, Catalina? Es lo mismo que yo pienso, orgullo. Yo tengo la mínima capacidad básica de leer o anticiparme a las emociones de las demás personas. Predecir qué es lo que van a sentir con lo que estoy diciendo. Entonces, ahí está el segundo problema que estoy resolviendo. El cómo lo digo. Porque una cosa es el queque, pero otra cosa es cuando yo inmediatamente transporto el queque al sabor, o perdón, mejor dicho, a la emoción con la que reciben esa misma receta mis hijos. Es decir, estamos hablando de una receta que traspasó 3 generaciones. Y hay recetas que se traspasan así dentro de las familias. Entonces, por eso el brindis es un muy buen ejemplo para hablar acerca del modelo de Scarramari y Bereiter. Porque cuando a alguien le dicen, a Catalina, a Fernanda, a Camila, a Mariona, a Claudia, a Valentina, le dicen, hazte un brindis. Y cada una de las mencionadas está con la copa así tiritando, mirando para un lado para el otro y comienza así. Esa mirada
ese recorrer de los ojos nos refleja algo respecto al procesamiento mental. Claudia, después, el próximo año, si podemos asistir presencialmente a clases, que yo espero que sí, yo creo que va a ser muy bienvenido que tú lleves qué hace tu abuelita y que lo repartas entre tus compañeras y, dado que ustedes no van a estar en clases conmigo, te agradeceré mucho si puedes cruzar el pasillo y decir, profe, acá le traigo un trozo de queque que hacía mi abuelita. ¿Viste? Y más encima recibo apoyo. El asunto es que el momento en el que uno está haciendo esto, uno está pensando, ¿qué es lo que está haciendo uno? Uno está analizando el problema y estableciendo objetivos. A eso se refiere la primera parte del modelo. Y luego uno va paralelamente a los dos espacios. Al problema del contenido y al problema al problema retórico. ¿Qué digo? ¿Cómo lo digo? Y eso, ojo, en un espacio hablado. En un espacio hablado en donde uno tiene 10 segundos para preparar un brindis. Si uno se demora más de 10 segundos en preparar un brindis, uno inmediatamente genera incomodidad en los demás. Y van a comenzar a aparecer las tallas. Especialmente la talla del tío que está medio curado. Ahí es cuando la cosa se vuelve incómoda. Pero cuando uno está escribiendo en papel, uno tiene no todo el tiempo del mundo, pero mucho más tiempo. Y es un espacio mucho más privado. Lo que sí, nosotros hablamos con Paula, y en el modelo se habla no de problemas, sino que se habla de espacio-problema. No me acuerdo si esto yo lo definí en la clase asincrónica, ¿ya? Pero, ¿por qué hablamos de espacio-problema? En psicología cognitiva se estudia mucho la resolución de problemas, y se habla del espacio-problema. ¿Y qué es el espacio-problema? Es el conjunto de reglas, recursos y restricciones que deben ser considerados para resolver un problema. Conjunto de reglas, recursos y restricciones, que son como 3 R's. Reglas, recursos y restricciones que deben ser considerados para la resolución de un problema. Les voy a poner un ejemplo. Aguántenme tantito, voy a buscar algo en Google. Pueden conversar entre ustedes, también pueden cantar. Ya. Me voy a plantear a ustedes. Ya, las mañanitas podría ser. Sí, yo feliz de que me canten las mañanitas. Pero perdieron su oportunidad, porque justamente ahora les estoy compartiendo una imagen. ¿La ven? Lo que tienen acá ustedes es una vela, una caja con tachuelas y una caja de fósforos. Y la tarea es la siguiente. Díganme, ¿cómo podrían ustedes poner la vela en la pared? Prendida. O sea, ponerla y prenderla después o prenderla antes, da lo mismo. ¿Cómo pueden ustedes poner la vela en la pared? Es que suele pasar que se empieza a derretir cuando uno la enciende, entonces esa parte de la velita que se derrite la podemos pegar a la pared, así como ponerla cerca y que se instale, y luego justo uno rápidamente coloca la velita. Perfecto, pero la pregunta es, lo ideal realmente es hacer esto presencialmente. Si estuviéramos en la sala de clases, yo habría llevado la vela, habría llevado las tachuelas y los fósforos. Pero el problema es, ¿ustedes creen que la vela se va a sostener? Y yo les anticipo inmediatamente que no. Se va a caer. Ustedes la van a pegar, se va a caer ahí 1 o 2 segundos y ¡pum! Se va a caer. Si la vela fuera cortita, el peso no es suficiente para hacerla caer, pero la vela es suficientemente grande como para... Ya, y ese es el asunto. Camila dio con la respuesta.
¿ya? Hacer un soporte con muchas tachuelas. Observad, por favor. Ahí está la solución. La misma solución que dio Camila. O sea, no se vea muy bien, pero no, sí se ve bien, ¿ya? Esa es la respuesta. Hacer un soporte, y Camila además agrega un elemento clave. Con muchas tachuelas. Si yo le pongo una o dos tachuelas, la caja también se va a caer. Pero con muchas tachuelas, yo puedo hacer un soporte. Ahora, ustedes me pueden alegar y decir, sí, pero nada me garantiza que la pared sea penetrable. Porque si la pared es de concreto, ahí quedé. Este problema ejemplifica lo que es un espacio problema. Para la mayoría de ustedes, quien es nuevo con o nueva con este problema, la caja de tachuelas no constituía un recurso. Era algo absolutamente descartable que ni siquiera consideraron. Para muchos de ustedes, los recursos eran la vela, las tachuelas y los fósforos. Y la caja de fósforos solamente porque tenía esa banda de fricción que permite encender el fósforo. Para resolver este problema hay que pensar fuera de la caja, es decir, considerar como un recurso algo que per se no parece ser parte del recurso, o sea, del problema. Y hay muchos problemas que son así, o muchas situaciones que lo que buscan es obligarnos a pensar fuera de la caja. Y por eso hablamos de un espacio problema. Para resolver este problema hay que ampliar el espacio, o mejor dicho, hay que meter al espacio problema la caja de tachuelas. Si no, de lo contrario, no funciona. A eso hace referencia. Entonces, no sé si se entiende lo del espacio problema. O mejor dicho, pongámoslo así, pensemos en el gato, el juego del gato. ¿Ya? ¿Cuál es el espacio problema del gato? Vamos viendo. Eran reglas, recursos, restricciones. De que reglas y restricciones son casi lo mismo. Pero, primero, ¿cuáles son las reglas del gato? No me digan que no han jugado gato. Todo el mundo ha jugado gato, especialmente en clases, en enseñanza básica. Se quedaron dormidas. Fueron a comer queque. Ya, perfecto. Catalina dice, lograr poner 3 figuras seguidas, ya sea en línea horizontal, en línea vertical o en línea diagonal. Perfecto. ¿Uno puede ocupar cualquier figura? No. Un jugador puede ocupar solo una de 2 figuras, o círculos o cruces. Yo puedo generar una versión alternativa y cambiar las cruces por triángulos y los círculos por cuadrados. Pero al fin de cuentas son solo 2 figuras. Por ejemplo, en el cachipún también se supone que son solo 3 figuras y aparecen esas versiones alternativas en donde alguien saca una varita mágica o a Superman. Si no conocen esa versión del cachipún, pucha, deberían haber salido más al patio durante la enseñanza básica. Ya, por ejemplo, el hermano de Catalina juega con pelotas de básquetbol y de fútbol. O sea, yo creo que es excruciante el proceso de dibujar pelotitas de fútbol y de básquetbol, pero si ellos así lo definen, adelante, no hay ningún problema. ¿Qué otra restricción tiene el juego del gato? Puede haber solamente una figura por casillero. No es como en el ajedrez, en donde yo puedo ocupar un casillero que ya estaba ocupado. No. Donde hay un círculo, yo no puedo poner un cuadrado, o sea, una cruz. Y al mismo tiempo,
yo no puedo poner, donde había un círculo tampoco puedo poner otro círculo. Además que eso no contribuye al objetivo. Son solo 9 celdas. Yo no puedo poner una figura fuera de esas 9 celdas. También hay versiones alternativas. Yo todavía me acuerdo que alguna vez yo tuve un computador con un Windows que tenía un gato tridimensional en donde eran 3 niveles y cada nivel tenía 16 casilleros. Entonces imagínense la cantidad de combinaciones que podía haber. Pero en el juego tradicional son solo 9 casilleros en un plano bidimensional, ¿cierto? Hacia un lado y hacia el otro, o hacia arriba y hacia abajo. Eso. Y no sé si hay algo más que estemos olvidando. Creo que no. Creo que no. Ese es el espacio problema del gato. No hay mucho más que hacer. Y a eso nos referimos con espacios problemas. Entonces, por ejemplo, en el brindis, ¿ya? Pensemos en el espacio problema contenido. Ya definimos cosas que pueden ir, ¿ya? ¿Qué cosas no pueden ir? Por ejemplo, ya. Yo una vez le presté plata a mi abuela y nunca me la devolvió. Sí, igual podría ir, pero sería un poquito pesado decirlo en un brindis, especialmente si la señora tiene 90 años y está sumida en la pobreza. Pero a nivel retórico, ¿ya? En términos de recursos de estilo, de cómo lo digo en el brindis, ¿qué cosas podrían ir? Por ejemplo, en un brindis, yo puedo mostrar un diaporama, es decir, una colección de diapositivas que yo proyecto a través de un data show. Sería raro. Es decir, ¿qué significa eso? Imaginemos que a mí me dicen un brindis y yo digo, yo tenía un PowerPoint preparado para la ocasión. Esperen, voy a abrir el computador, justo acá ando con un data show, lo voy a conectar. Número 1, toma mucho tiempo. Número 2, le resta esa cualidad de espontaneidad al brindis. La gente quedaría así como, chuta, ¿y por qué venía con esto preparado para el brindis? O sea, esto estaba fraguado de antes. Le quita espontaneidad. Es decir, no, yo diría que no se puede, a pesar de que el PowerPoint esté preparado, que el diaporama esté preparado. Y si no está preparado, ponerme a preparar un diaporama ahí mismo no tiene sentido. Catalina, cuando tú dices, estamos reunidos para celebrar a la abuelita, sí, en el fondo eso es la introducción del brindis. Estamos reunidos para celebrar a la abuelita. Perfecto. Entonces, claro, el asunto es que el andar con un data show en la mochila, como dice Catalina, es claramente poco casual, ¿cierto? Es así como, así bien casual con un data en la mochila, es como esa fotografía que se sacan algunas personas y que ponen en Instagram y que se ven excelentes y que claramente no es casual. Entonces hay cosas que en términos retóricos no se pueden hacer, otras sí, ¿cierto? Por ejemplo, hacer pausas de 1 o 2 segundos. Estamos acá reunidos para celebrar a la abuelita. Y les quiero decir, respecto de mi abuela, que ella es una mujer a la cual yo puedo definir como honrada. Esas pausas se permiten en un brindis. En una disertación, ¿se permiten esas pausas? Déjenme yo darles la respuesta. Sí, sí se permiten, pero no es demasiado. Y por otro lado, yo lo he visto muchas veces, cuando él o la estudiante está disertando y hace pausas largas, de 1, ni tan largas, pausas de 2 segundos, él mismo o ella misma se comienza a poner nervioso. Yo siempre he visto cómo esas pausas van aumentando a medida que va transcurriendo la disertación. Catalina dice, yo era experta en esas pausas. Ahora, ¿eras o eres experta en esas pausas? Porque es importante hacer la distinción, porque era experta. ¿Qué cambió? O quizás sigue siendo experta en esas pausas, que son importantes. En una disertación, a uno le permiten planificar lo que va a decir a continuación. Ahora no haces disertaciones, pero volverás a hacerlas. Pongo a Dios como testigo que volverás a hacer esas disertaciones.
El asunto es que a eso se refiere el modelo Scarrama-Liberator en términos, pero ya de escritura. Una de las cosas que más me interesa es la traducción entre espacios-problemas. No sé si quedó claro en la clase asincrónica qué es lo que era la traducción entre un espacio-problema y otro. ¿Quedó claro o nunca quedó claro? No quedó nada claro. Perfecto. Y volviendo un poquito hacia atrás y por hacer un ejemplo, cuando yo digo, uno de los objetivos retóricos que yo tengo es emocionar. Entonces, y uno de los objetivos que tengo es contar cosas acerca de mi abuela. Voy a hablar del queque que hace mi abuela, o del kuchen que hace mi abuela. Excelente, excelente kuchen. Ya, pero si yo digo, mi abuela hace un excelente kuchen, no estoy emocionando. Lo tengo. Para emocionar, voy a hablar acerca de el legado que significa ese queque o ese kuchen para mi familia. Y por eso es que voy a crear contenido nuevo que es hablar de mis hijos. Yo no vine acá a hablar de mis hijos. Pero cuando menciono cómo mis hijos reciben el queque, que es receta de mi abuela, inmediatamente eso le da otro cariz. A eso me refiero con una traducción. Hablo del queque para emocionar, pero para emocionar el queque por sí mismo no basta. Tengo que utilizar un recurso nuevo, un contenido nuevo, que es hablar de cómo ese queque ha perdurado en la tradición transgeneracional de mi familia. Claro, dicho así, las bambalinas del brindis suenan súper complejas, pero ese es un proceso que uno está haciendo en todo momento cuando uno quiere informar, cuando uno quiere emocionar, cuando uno quiere convencer. Piensen, por ejemplo, en cómo uno resuelve estos dos problemas en una pelea de pareja. No se trata solamente de decir algo, sino que se trata también de cómo decirlo. Uno tiene que no titubear, uno tiene que tratar de ser claro, y por otro lado hay un recurso retórico que es muy conocido para todas ustedes y para todos los chilenos, que es sacar verdad por mentira. ¿Lo han escuchado alguna vez? Sacar verdad por mentira. Yo asumo que sí, que lo han escuchado. Ya, ¿en qué consiste sacar verdad por mentira? Ajá, Catalina, parece que a ti te pueden sacar fácilmente verdad por mentira. ¿En qué consiste sacar verdad por mentira? Claro, Claudia dice que siguiendo con la mentira se saca la verdad. Y particularmente se refiere a hacer que la otra persona, la contraparte, exacto, hacer preguntas a la contraparte, a la otra persona con la que uno está discutiendo, preguntas que no tengan relación con lo que uno está discutiendo, pero que al responderlas evidencien un principio o un evento que sí venga al caso, ¿cierto? Por ejemplo, si la otra persona me dice, yo siempre he sido, lo tengo. Yo estoy discutiendo con otra persona y esa otra persona dice, estoy discutiendo con mi jefe. Y mi jefe me dice, yo no voy a tolerar que tu trabajo sea desprolijo. Yo no voy a tolerar que tú seas negligente en el trabajo. Porque para mí una de las cosas más importantes en el trabajo y en la vida es la prolijidad, el cuidado en lo que uno hace. Y yo le puedo decir a mi jefe, pero jefe, eh, usted me ha dicho que hay que ser prolijo, ¿cierto? Sí. Usted me ha dicho que usted pone cuidado en todo lo que hace, ¿cierto? Sí. Listo, hizo una declaración. Usted pone cuidado en todo lo que hace. Pero observe este mail que usted me envió, en donde las críticas que usted me hace, las observaciones que usted me hace, están incompletas. Mira, acá hay una frase a medio escribir. ¿Qué puedo yo entender de eso?
Lo único que yo puedo entender de eso es que usted se está contradiciendo. Ahora, que yo le pueda decir eso o no a mi jefe es otro tema. Pero eso corresponde un poquito a esto de sacar verdad por mentira. Como dice Catalina, decir más que mentiras, o en el fondo, más que decir mentiras, hacer que la otra persona pise el palito. Y ese es un recurso muy propio de la discusión hablada. En la escritura hay otros recursos que uno no está dialogando necesariamente con otra persona que uno le va a responder, pero hay recursos que uno puede utilizar, como escribir formalmente, la ironía respetuosa, citar un caso particular, o por ejemplo, describir, hacer toda una descripción en donde exista un punto crítico de contradicción que el lector no note. Entonces, una vez que el lector ha aceptado la idea, uno inmediatamente puede desnudar esa fractura. Es decir, lo que yo acabo de exponer suena muy bonito, pero hay un detalle. E inmediatamente uno cambia más que de orientación, uno cambia no de opinión tampoco, pero uno cambia de dirección, sí, uno cambia de dirección. Todo lo que yo acabo de decir puede ser muy bonito, pero hay un detalle. Y por ese detalle, esta argumentación no se sostiene. Así que si usted está de acuerdo con esta argumentación, bueno, pues déjeme decirle que usted está equivocado. Déjeme decirle que usted no está en lo correcto, porque dejó de considerar un punto que es crítico en esta argumentación. Todos esos recursos son retóricos y uno muchas veces los puede utilizar en una traducción de un espacio de problemas a otro. La persona, el buen escritor, la persona que escribe bien, está resolviendo ambos problemas al mismo tiempo y nunca los pierde de vista. El mal escritor, el escritor inmaduro, es la persona que llega y escribe, y que en el fondo es poseído por la idea. Ya. ¿Qué es lo que yo sé acerca de mi abuela? Bueno, mi abuela es una mujer que tiene 90 años y es muy buena y es muy tierna con todos nosotros. Se hace muy buen queque. Y a todos les gusta su queque. Y hay globos y hay serpentinas y estamos todos juntos. Salud. Ese es un pésimo brindis, porque lo que vino a mi cabeza lo dije tal como apareció. Se ha observado que los buenos escritores típicamente se demoran más que los malos escritores en comenzar a escribir. Una vez que les dan la tarea, los malos escritores comienzan a escribir de inmediato, para que no se me vayan las ideas. Los buenos escritores comienzan a organizar las ideas y a plantearse los dos problemas. Y una vez que los tienen más o menos resueltos, comienzan a escribir. Y lo otro que también se ha observado es que cuando se fuerza a las personas a escribir borradores, porque típicamente los malos escritores no escriben borradores, escriben y se acabó. Pero cuando se los fuerza a hacer borradores, el borrador inicial y el producto final del mal escritor tienden a ser muy similares. No hay mucho cambio entre el primer planteamiento y el producto final. En cambio, en el caso del buen escritor, diversos borradores van cambiando mucho. Y los cambios tienden a ser más o menos gruesos. Párrafos que se eliminan, párrafos que cambian de lugar, frases intermedias que se introducen. En cambio, los cambios que, valga la redundancia, que hacen los malos escritores tienden a ser cambios más bien cosméticos. Cambian una palabra. Como decía una compañera mía en primer año, yo lo que hago en las pruebas de epistemología es que cambio el es por constituye. Lo cual lo único que hace es engalanar el discurso. Esta idea, esto es una idea importante. Lo cambiaba a, esto constituye una idea importante. Sí, pero es un cambio menor. Como les decía, es maquillaje. Los cambios que hacen los buenos escritores son cambios de cirugía mayor. Y esas son diferencias importantes. Y la tercera diferencia importantísima entre el buen y el mal escritor, aparecía en la clase sincrónica, es que el buen escritor en todo momento tiene en mente al lector. Escribe para un hipotético lector. Mientras que el mal escritor escribe para sí mismo. No importa, si igual se entiende. El mal escritor escribe como si estuviera escribiendo un WhatsApp. El buen escritor dice, a ver, momento. ¿A quién le estoy escribiendo? ¿Qué es lo que va a pensar cuando escriba esto? ¿Qué información le falta? ¿Qué se entiende? ¿Qué no se entiende? A mí de repente, por ejemplo, me han llegado mails de estudiantes en donde me hablan, hace poco me llegó un mail de un estudiante en donde me hablaba de la guía de taller de desarrollo cognitivo, y ya nosotros hemos hecho 3 guías. No sabía de qué guía estaba hablando, tuve que pedirle que me especificara de qué guía hablaba.
Más encima que hablaba de 2 guías, y eso se confundía. Tuve que pedirle que me diferenciara cuándo se refería a una guía, cuándo se refería a otra. Entonces, tener al lector en mente es importantísimo. Entonces, esas son diferencias que marcan lo que es la competencia subdesarrollada en la escritura versus la competencia ya desarrollada de escritura. Y siempre nuestra idea con Paula es que ustedes cuando escriban, no es que tengan en mente el modelo Scarramella Liberator, así como, ¿cómo lo harían Scarramella Liberator? No, sino que la idea es que ustedes digan, ya, yo tengo que resolver 2 problemas al mismo tiempo, y que vayan automatizando esa consideración, y que vayan resolviendo ambos problemas más o menos de la misma manera. Uno típicamente se fija más en el contenido, especialmente en la universidad, pero la forma también es importante porque le da otra sintaxis, otro ordenamiento y otro espíritu al texto. Ahora, respecto de la guía número 3, que ustedes ya la resolvieron, creo que no hay ninguna duda, pero lo que viene a continuación, más adelante, es la primera guía de escritura, que nosotros ya comenzamos, no la próxima semana, porque la próxima semana hay receso, pero sí la semana subsiguiente, que ahí en clases nosotros vamos a hacer, es decir, en la sesión sincrónica, vamos a hacer una actividad en donde ustedes tienen que comenzar a escribir el ensayo. Y eso es, si no me equivoco, el 29 de octubre, no, hoy día 16, en 14 días más, el 30 de octubre. A ver, déjenme ver. Déjenme confirmar. En el fondo, no es que, no, en el fondo se hace no se hace en clases, pero sí es la actividad formativa, ya que es el inicio de la escritura del ensayo. Que esto ya está disponible, no sé si la revisaron, está en el aula virtual. ¿La revisaron, no? No la han revisado, díganme que no la han revisado, no hay problema, la podemos revisar ahora mismo. Porque me interesa que quede claro qué es lo que hay que hacer. Y lo primero es que hay que hacerlo en los grupos del ensayo. Veámosla al tiro entonces para que no quede lugar a dudas. Ahora estoy abriendo el aula virtual. Y también está abriendo mi termo con café. Y acá está. Actividad formativa, inicio, escritura, ensayo. Esto se entrega el 26 de octubre. Ahí está. Vamos a cortar pantalla, acá está. Ya. Acá está. Actividad formativa, inicio de la escritura del ensayo. Objetivos, identificar adecuadamente la escritura como un problema que debe resolverse estratégicamente, y en segundo lugar, aprender a establecer objetivos de escritura que se refieren al contenido, diferenciándolos claramente de exigencias ortográficas y sintácticas. Porque uno muchas veces comienza a escribir clarificando el contenido, antes que pensar siquiera en lo retórico. Entonces acá están las consideraciones, ¿ya? No voy a leer todas las consideraciones porque todo eso está en el aula virtual, pero sí es importante ver en claro algo, ¿ya? Lo primero es que ustedes en grupo tienen que escribir el ensayo en un documento Google. Es decir, tienen que ir a Google Drive con su cuenta de la universidad y crear un documento Google. Y en ese documento Google tienen que ir escribiendo el ensayo. ¿Por qué nos interesa a nosotros con Paula que sea así? Uno, porque es una plataforma que permite trabajar de manera colaborativa y en paralelo, a diferencia de lo que ocurre con un Word. ¿Alguna vez han hecho un trabajo en
en Word colaborativamente, siempre va a ser lineal. Yo hago una parte, y luego se lo mando por mail, o se lo comparto a mi compañero, él hace otra parte, luego mi compañero se lo manda a otra compañera, y así, en línea. O mejor dicho, linealmente. En cambio, en Google se puede escribir en paralelo. De hecho, físicamente, más que físicamente, informáticamente ustedes pueden ver, o visualmente uno puede ver cómo yo estoy escribiendo y que hay un cursor de otro color cambiando lo que yo estoy escribiendo más arriba, que es otra persona colaborando en el documento. Entonces, eso es lo que a nosotros nos interesa, que sea colaborativo. Y en segundo lugar, los documentos de Google tienen un historial que a nosotros con Paula nos va a permitir evaluar quiénes aportaron qué cosa. Y de esa manera nosotros podemos evaluar si es que los cambios que hizo otra persona, si las aportaciones que hizo uno de los o de las estudiantes son meritorias o no. Porque siempre aparecen personas flojas que dicen, no, ya, si yo voy a colaborar en el documento, me conecto hoy día a la noche, y cambian 2 o 3 comas y se acabó. Esas personas quedan fuera, no es que queden fuera del grupo, pero van a recibir una evaluación mínima, paupérrima, patética. Lo que nosotros queremos son personas que trabajen de verdad en el documento, y eso lo revela el panóptico del documento de Google. Ahora, esta actividad es de carácter formativo, no tiene nota, pero les sirve absolutamente para iniciar el ensayo. Y esto es lo que ustedes tienen que hacer. Acá dice, establecer grupalmente 2 objetivos de contenido para su ensayo, que tienen que quedar explícitos. ¿Ya? Por ejemplo, definir tal concepto y explicar por qué este concepto no tiene relación con la psicología. O todo lo contrario, porque este concepto es esencial para la psicología de corte analítico, por poner un ejemplo. ¿Ya? Me acuerdo de un artículo que una compañera de ustedes de la otra sección me mencionó. No me acuerdo del nombre, del Kincaid, sí me acuerdo. Kincaid era el autor, que hablaba de la importancia del concepto de los ceteris paribus, que es una expresión latina de ceteris paribus, para la psicología. Por ejemplo, eso. Definir el concepto de ceteris paribus y explicar por qué el concepto de ceteris paribus es esencial para la psicología, de acuerdo a Kincaid. Esos podrían ser 2 objetivos de contenido. Entonces, ustedes ponen el título, ¿ya? Porque en el fondo lo que tienen que hacer después es generar una estructura, es decir, un índice jerarquizado de los temas y de lo que tratará ese ensayo. Y acá tienen un modelo. Acá está el título del ensayo, acá está el tema A, el tema B, el tema C. ¿Ya? Y para cada tema tiene que haber una idea. Y los temas y las ideas deben ser solamente anunciados y no desarrollados. Y al mismo tiempo, ninguno de estas declaraciones es necesariamente vinculante con el producto final. Es decir, ustedes pueden declarar un tema y luego, más adelante en el ensayo, abandonarlo por completamente. Lo que nosotros queremos con Paula es forzarles a que comiencen a escribir. De eso se trata la actividad. ¿Ok? Y como les decía, está en el aula virtual y se entrega el 26 de octubre. ¿Hay alguna duda o alguna consulta al respecto? Ya, Claudia me dice todo claro. Ya, Camila me dice que no, Catalina me dice que ninguna duda. Perfecto. Entonces, de eso se trata esto. ¿Ya? El modelo Scarnama Liberator, ahora lo vamos a encarnizar, lo vamos a llevar a la práctica. ¿Cómo? Creando un índice jerarquizado, una propuesta de índice jerarquizado de vuestro ensayo. Así que, dado que ya están los grupos clarísimos, lo que falta ahora es definir qué es lo que van a decir, cuál va a ser vuestra tesis. Y para eso, partamos por el índice jerarquizado que se entrega el 26 de octubre. Y respecto a la guía número 3 de lectura, yo hoy día la comienzo a corregir, así que en cuanto puedan, si no lo han hecho, indiquen qué regla aplicaron en cada una de las operaciones de este resumen que tuvieron que hacer del texto de Psicología del Desarrollo. Así que bien, pues, nada más que decir al respecto. Nosotros quedamos hasta acá. Ha sido siempre grato para mí estar con ustedes. Voy a pedir la tocata de ukelele para la próxima semana.
Y bien, pues, nada más que decir. Nos quedamos hasta acá. Y esta sesión la vamos a subir al aula virtual.